Vale, entonces, muy buenas tardes para todos. El día de hoy, pues como ya lo estaban mencionando el doctor y Juan Camilo, vamos a hacer la última charla de este módulo de enfermedades tropicales y pues vamos a cerrar con esta a cargo de quien les habla, Fabiana Chávez Barrera, de séptimo semestre de medicina. Entonces, el camino que vamos a recorrer en los próximos minutos va a ser el siguiente. Vamos a comenzar con algunos datos sobre la epidemiología para saber por qué el dengue constituye un problema y por qué es importante que sepamos sobre este. Luego vamos a hablar sobre la clínica para saber conocerlo pues, en sus manifestaciones. Luego vamos a hablar del diagnóstico para saber cómo podemos comprobar que efectivamente se trata de una infección por dengue. Posteriormente vamos a hablar de su abordaje, si hemos identificado a un paciente que tiene un caso de dengue, qué podemos hacer para ayudarle. Luego vamos a hablar de la prevención, cuáles han sido los avances en cuanto a las vacunas y cuáles han sido los problemas, sobre todo, que se han presentado en cuanto a su seguridad. Y pues por último vamos a hacer un recuento de los mensajes más importantes que vale la pena recordar de la charla, que espero que sea de mucha utilidad para todos nosotros. Entonces, para empezar con la epidemiología, es importante tener algunas nociones claras, pues el dengue se define como una enfermedad febril que es causada por el virus que lleva este mismo nombre y se posiciona como la arbovirosis más importante a nivel mundial, causando más de 390 millones de casos cada año. Hay algunos factores que contribuyen a que el dengue se perpetúe más en algunas zonas del mundo que en otras, y estos son la ubicación en una zona tropical, donde se puede pues proliferar libremente el vector de este virus, que en el caso de las Américas va a ser principalmente el Aedes aegypti. También tenemos que este virus va a tener 4 serotipos y cuando una persona entra en contacto con uno de estos serotipos va a desarrollar inmunidad solamente para ese serotipo, de manera que si se llega a encontrar con alguno de los otros, pues esa inmunidad que generó no le va a servir. Así que teóricamente una persona podría infectarse hasta 4 veces por dengue, pero vamos a ver cómo cambia como la fisiopatología en el caso de una primera infección y en el caso de una segunda infección. Y tenemos acá algo que es importante tener en cuenta, y es que va a haber una población especialmente vulnerable, sobre términos generales, el riesgo grave va a ir descendiendo a medida que aumenta la edad. Entonces, según los reportes de institutos, bajo los casos esperados hasta semana 42. A partir de esta semana vemos cómo fueron aumentando progresivamente los casos hasta estar muy cerca al límite superior de casos aceptables, por decirlo de alguna forma. Se notificaron en total 44.171 casos. Esto pues puso como una alerta a nivel nacional porque pues el reporte de casos comenzó a ascender de manera muy importante. Vemos como la distribución de los casos entre dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma fue relativamente similar, con casos importantes de dengue grave y 40 muertes confirmadas por esta causa. Saliendo de un estado pues de alerta, vemos como en el 2019, además de mantenerse esa tendencia, más o menos hacia la semana epidemiológica 12, hubo un aumento progresivo de los casos que fue bastante dramático y se mantuvo así durante todo este año, llegando a una notificación de 127.553 casos, que pues ha sido lo más alto en los últimos años, pero vemos como la tendencia pues de dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma fue relativamente similar al año anterior. Hay algunas hipótesis que han tratado como de justificar este comportamiento tan alto del virus en este año. Algunos dicen que pues es el comportamiento típico del virus, que es estacional, que puede hacer picos más o menos cada 3 años, donde se van a reportar más casos, y hay personas que le atribuyen a todos los problemas que están sucediendo a nivel ambiental, de contaminación y de calentamiento global, que hacen que el vector prolifere con muchísima mayor facilidad y que pues el virus llegue de la misma forma muy fácil al ser humano. Entonces, pues en este año se reportaron 87 muertes confirmadas, muchísimo más del doble del año anterior. Estando en este estado, pues de una alta incidencia de casos de dengue, vemos cómo la tendencia comenzó igual,
y más o menos semana 11 hubo una caída abrupta en el reporte de los casos, siendo progresiva y siendo hacia el final de este año, pues como muchísimo menor a los casos esperados. Pues tenemos que esta caída en la notificación de los casos coincidió con el inicio oficial de la pandemia que estamos viviendo actualmente y muy seguramente eso influyó en el reporte de los casos. Sin embargo, vemos como a pesar de esto se reportaron 78.979 casos, manteniendo también las tendencias de cada dengue. Y pues en lo que va del año 2021 hasta la semana epidemiológica 15, que tuvo el corte el 17 de abril, se han reportado 10.448 casos, también por debajo de los casos esperados, pero vemos como el reporte de casos siempre es constante y se mantiene una tendencia de presentar dengue de los tres tipos y eventualmente muertes que se atribuyen pues a esta causa. Ahora, para hablar de las entidades territoriales que sufren... Hasta ahí un momento, Fabiana, quíteme esa diapositiva. Sí, señor. Vuélvala atrás, ahí nomás. Entonces, es para volver a recordar que el dengue es una enfermedad supremamente frecuente, que de pronto en este momento quedó tapada por el coronavirus, pero el coronavirus va a pasar lo mismo que con la influenza, que hay un pico grandísimo, una pandemia, y a medida que pasa el tiempo, el coronavirus quedará, pero el número de casos será muy poco, porque todos ya tenemos un sistema inmune y la vacunación. Y el dengue persistirá. Entonces mire que, ¿cómo se le da 1.000 casos, 127.000 casos de dengue en el 2019 con 87 muertos? Que en el año 2020, a pesar de que hubo pandemia, que la gente no reportó y todo el mundo se quedó en la casa, se reportaron 78.000 casos con 58 muertos. Entonces, quiera o no quieran ustedes, van a enfrentarse con algún paciente que tiene dengue. Eso no hay nada más que hacerlo. Entonces voy a preguntarle aquí a Daniela Rojas. Daniela. Sí, doctor. Muy bien, Daniela. ¿Usted es de Bogotá? Sí, señor. Muy bien, Daniela. Dígame usted, ¿en qué municipios o en qué pueblos hay dengue? Nómbreme un pueblo donde haya dengue. Pues por aquí cerca de Girardot, Melgar. Sí, señora. Sí, señora. Esa era la respuesta, esa era. Todos los bogotanos vamos a Melgar y a Girardot. La mayoría de gente vive en apartamentos muy pequeños y cuando hay un puente, para no quedarse en un apartamento tan pequeño, y ahora que pase la pandemia, pues todo el mundo saldrá hacia Girardot, hacia Melgar, y si se van para Villavicencio, otros se van para el Huila, otros se van para Santander. Y allá, ¿qué hay allá, Daniela? ¿Qué los espera ya a los que van allá? ¿Qué los espera después de que pase la pandemia, Daniela? El dengue, doctor. El dengue, el dengue. Vea usted la cosa importante. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Continúe, Fabiolita, continúe. Listo, doctor. Entonces, siguiendo como en las entidades territoriales donde hay más dengue, pues vemos como en cada año pues hay ciertas variaciones, pero hay departamentos que en general suelen reportar un número muy alto de casos. Por ejemplo, el Meta, en este momento el Tolima, el Huila, el Valle del Cauca, que pues este año el departamento que más ha reportado casos. También tenemos que hay departamentos que ya están entrando como en situación de alerta, como es el caso del Magdalena, que la semana pasada pues ya aumentó en comparación con la tendencia que traía el año anterior, el número de casos que ha reportado. Entonces, pues el mensaje de esta parte de la epidemiología, más allá de pues las cifras y que tenemos en cuenta que el comportamiento del dengue en general pues es muy dinámico, es que efectivamente siempre va a haber una presentación constante de casos y es muy probable que estos casos sin signos de alarma, con signos de alarma y puedan progresar a dengue grave. Por eso es importante que sepamos identificar cada uno de estos casos y podamos abordarlo de la mejor manera. Entonces, para saber cómo identificarlo, vamos a acudir a la historia natural de la enfermedad, como las etapas que tiene el virus a medida que progresa en el cuerpo. Entonces tenemos que el periodo de incubación del virus hasta que pues empieza a presentar síntomas es más o menos de 2 a 14 días. Cuando empieza la presentación de los síntomas va a llamarse lo que es la etapa febril, que puede durar de 2 a 7 días. En esta etapa febril se van a presentar manifestaciones iniciales que pues van a ser
no muy preocupantes, por decirlo de alguna manera, y son la fiebre, la cefalea, el dolor retroocular, las mialgias y las artralgias, que le van a dar ese nombre de fiebre quebrantahuesos. También puede haber náuseas y emesis y rash macular. Esto va a coincidir con el proceso fisiopatológico de la viremia, es decir, cuando el virus ya se está diseminando por toda la sangre y está comenzando a infectar a los nocitos y a despertar la respuesta inmune. Este rash macular se ha descrito semiológicamente como un rash de islas blancas en Mar Rojo, y tenemos algo particular en los niños, y es que estas manifestaciones suelen ser muy inespecíficas, se han descrito sobre todo como síntomas gastrointestinales, distensión abdominal, diarrea, náuseas y vómitos, sobre todo en esta etapa. Al final de esta etapa, pues va a haber una caída de la fiebre, lo que se conoce como efervescencia, y este punto pues es de especial importancia porque es como donde la enfermedad puede o irse a una etapa de recuperación, donde pues la respuesta inmune es efectiva y logra como combatir la infección, que sobre todo cuando ocurre una primera infección, o puede irse a una etapa crítica. Esta etapa crítica sucede sobre todo cuando se trata de una segunda infección. También puede presentarse en caso de una primera infección cuando se trata de un serotipo muy virulento, que se dice que es pues, el dengue virus, cuando es un huésped vulnerable, pero en términos generales, esta etapa crítica va a suceder en los casos de una segunda infección. Entonces, hasta ahí un momentico. Sí, señor. Gisela Quiñones. Sí, señor. Eso, Gisela. No la veo aquí. Ah, Gisela. Gisela, hágame un favor y me dice, ¿por qué traen un niño con dengue? ¿Por qué consulta a la mamá si el niño tiene dengue? ¿Cuál es el motivo de consulta? Por la fiebre y los dolores articulares. Ya, pero ¿usted cómo piensa que tiene dengue? ¿Usted por qué me dice, no, este niño debe tener dengue? ¿Por qué? Bueno, aparte de los síntomas, podría ser por la región donde está. Explíqueme mejor. Podría ser por... Ah, se le fue la voz, dice Gisela Quiñones, abandonó la reunión. Entonces, Camila Alejandra Pinzón. Camila Alejandra Pinzón. Camila. No oye Camila. Daniel Perilla, Daniel Perilla. Daniel. No oye. Camilo Andrés Buitrago, Camilo Andrés Buitrago. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Camilo Andrés Buitrago, sí lo estamos escuchando. Vale, la mamá sí, tranquilo, hable. Lo primero que pensaría para estar presente en dengue, primero, pues una zona endémica en Colombia. Obviamente en climas cálidos estaríamos pensando en esto, entonces sería lo primero. Lo segundo sería un pico febril muy alto. La mamá llegaría angustiada porque el niño tendría una fiebre, diría como 39, 39,5, picos febriles altos y dolor de cabeza intenso, posiblemente micraneal. Entonces la mamá diría como, no, al niño le duele la cabeza muy intensamente, está en cama, no puede hacer nada y pues tiene el pico febril. Listo. Que describió. Entonces, pero si aquí en Bogotá, ¿por qué consulta el niño? Si el niño vive aquí en Bogotá, entonces ¿por qué consulta? ¿Porque tiene qué? Dolor de cabeza, posiblemente. Porque tiene fiebre. ¿Cuál es la pregunta entonces que usted le haría a la mamá? Déjeme pensar. Le preguntaría. Sí, o sea, yo soy el papá del niño y usted es el médico. Y mira, ya le puso Daniela Rojas en el chat. Vean lo que puso Daniela Rojas en el chat. Mire lo que puso Nelson. ¿Sí ve? Sí. ¿Cuál es la pregunta? Pues su historial de viajes, si ha viajado recientemente, si fue a piscina. Claro, que si salió de Bogotá, que si estuvo en Girardot, que si estuvo en Cafán de Melgar, que si estuvo en Villavicencio, que si se fue para estuvo aquí cerquita en Villeta, ya que esto es aquí nomás Villeta. Entonces, de hoy en adelante, todo niño que consulte aquí en Bogotá porque tiene fiebre, que puede ser por muchas causas, una de las preguntas que yo tengo que hacerle es
señora, usted la semana pasada estuvo fuera de Bogotá. Si la mamá le dice que sí que estuvo en Girardot, tengo que estar en dengue. Hablando de cosas de la vida real. Entonces, ya sé que el niño tiene dengue. Entonces, la segunda pregunta, ¿cuál es? Ya tengo la segunda pregunta, ¿cuál es, Camilo Andrés Buitrago? Usted piensa que tiene dengue. ¿Cuál es la pregunta, Camilo? Después de preguntarle si ha viajado, la segunda pregunta pues Sí, la sería... mamá dice que sí, que estuvo en Girardot. Sí. Pues la segunda pregunta sería, no, pues posiblemente sí ha presentado dolor de cabeza. ¿Qué Porque sí. más? ¿Qué más? Si ha podido, pues si ha podido ir al colegio, obviamente, si ha podido hacer las actividades, tiene una incapacitación para hacerlo. La segunda pregunta es los signos de alarma. Es tan amable y lo lee. ¿Vale? Dolor abdominal persistente, hematomegalia dolorosa, signos hemorrágicos, trombocitopenia, ascitis, edema, derrame pleural, somnolencia, aumento de hematocrito y oliguria. Claro que eso no me gusta como está escrito. Entonces yo, si tengo el paciente con dengue, la segunda pregunta le digo, señora, ¿el niño le duele el estómago? Uy, sí, doctor, le duele mucho. Señora, ¿ha vomitado? Doctor, no para de vomitar. Entonces yo digo, ese niño tiene signos de alarma. La tercera, le puede decir la mamá, le ha sangrado la nariz, doctor, tuvo hemorragia por la nariz. La otra que le puede decir la mamá es, cuando el niño se paró esta mañana, se cayó, dijo que tenía mucho mareo y se iba desvaneciendo, hipotensión postural. Entonces yo le tomo un cuadro hemático y el cuadro hemático tiene las plaquetas por debajo de 100.000. Entonces yo digo, uy, oye, el hematocrito está muy alto. No ha orinado. Entonces le hago el examen físico, hay dolor en el hipocondrio derecho. Pues ya, entonces yo digo, uy, este niño tiene los signos de alarma. Eso es supremamente importante. Entonces, cuando yo hago el diagnóstico de dengue, lo primero que tengo que pensar es los signos de alarma, ¿ya? Entonces, yo no le puedo decir, mamá, tiene patomegalia dolorosa, mamá, y tiene signos hemorrágicos, tiene ascitis, tiene edema, eso yo no le puedo decir a la mamá. Yo se los tengo que buscar. Continúe, Fabiana, continúe lo de la etapa crítica, que era lo que nos quería decir Fabiana. Listo, doctor. Entonces, pues como estaban mencionando ahorita, en esta etapa es donde se presentan los signos de alarma, sobre todo entre 24 y 48 horas, y pues esto va a corresponder sobre todo a lo que sucede pues por extravasación del plasma, que surge sobre todo por aumento de la permeabilidad vascular. Acá hay algo interesante pues en la fisiopatología del dengue, y es que cuando ocurre la segunda infección, el organismo va a tratar de defenderse con los anticuerpos que creó para la primera infección, pues para ese segundo caso, y pues esto no va a ser útil. Esto es lo que se conoce como pecado antigénico original, y lo que va a generar es que los anticuerpos no van a ser neutralizantes, sino que van a ser todo lo contrario, van a ayudar al virus a que entre a las células, a que se replique y pues a que genere ese daño endotelial que va a aumentar la permeabilidad y va a generar pues todos esos signos de alarma que ya acabamos de mencionar. También pues en el examen físico en ocasiones que se llama la prueba del torniquete, que pues en niños el procedimiento es mantener el tensiómetro insuflado a nivel de la presión arterial media durante 3 minutos. Luego se verifica si en un cuadrado de 2.5 centímetros por 2.5 centímetros han aparecido más de 10 petequias. En este caso la prueba se considera positiva y lo que indica es la presencia de fragilidad capilar. Es decir, que hay un riesgo de presentar hemorragias espontáneas. Sin embargo, es importante mencionar que pues esta prueba no es diagnóstica ni nada, sirve en caso de que se realice para orientar el diagnóstico, pero pues no lo confirma ni lo descarta. Según el abordaje que tenga el paciente en esta etapa, pues también es importante tener en cuenta si el paciente tiene riesgo de entrar en choque o está entrando en choque. Y hay algunas señales que también nos van a indicar esto, como lo es la frialdad en las extremidades, el pulso débil o el pulso filiforme, también el llenado capilar lento, la taquicardia y también pues la hipotensión. Entonces, según cómo evoluciona el paciente, pues en esta etapa crítica va a llegar eventualmente a una etapa de recuperación. Esta etapa de recuperación se dice que dura pues de 2 a 4 días y es en la cual el paciente va a estabilizar sus signos vitales. Puede aparecer un rash tardío, pero la verdad esto no es como muy común, y va a haber una diuresis aumentada principalmente por esa eliminación de líquidos y reabsorción por la recuperación fisiológica del sistema circulatorio. Perfecto, un momentico ahí, un momentico. Juan Camilo Mendoza.
Juan Camilo. ¿Sería que Juan Camilo se fue? Bueno, oigamos a otro entonces. Esteban Villalobos. Esteban Villalobos. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde está? Bueno, En Bogotá. Esteban Villalobos. Un niño tiene dengue. Usted dice, este niño tiene fiebre. Dice que estuvo en Girardot. Consultó por fiebre. Usted dice, oye, este niño tiene dengue. Usted lo manda para la casa. Usted lo mandó para la casa con acetaminofén y la fiebre se le quitó. La fiebre desapareció. ¿Usted dice que ese niño se mejoró? No, doctor. Entonces, ¿qué piensa usted? Pues que es natural que después vaya a tratar, o sea, que se mejore, pues vuelve a empeorarse, que no tiene que ver con el acetaminofén que se le dio. Perdón, Pero no la me verdad quedó no sé, muy... doctor. No, tranquilo, aquí vinimos a aprender, aquí estamos aprendiendo. Entonces dejemos a Danielita. Daniela Rojas otra vez. Daniela, Sí, doctor. ¿usted qué opina? Cuando se le quita la fiebre, ¿el niño se mejoró? Y no, no, yo creo que no. Pues Entonces, ¿qué tendría que pasa ahí? pasar como más tiempo, pues pasaría la etapa febril, pero tenemos que estar pendientes y por lo menos si está hospitalizado, no darle de alta porque pues viene una etapa donde puede empeorarse, puede haber una hemorragia. Perfecto, Daniela. Un niño tiene dengue. El hecho de que se le quite la fiebre no quiere decir que se mejoró. Lo que quiere decir es que de pronto está comenzando o va a empezar la fase crítica, el choque. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, el niño tiene fiebre. Hay unos niños que se les quita la fiebre y se mejoran, pero en otros se empeoran. Si yo mando un niño para la casa, me toca decirle a la mamá, tan pronto se le quite la fiebre, esta mamá y viene. Y yo cuando venga le busco los signos de alarma. Continúe, Fabiana. Listo. Entonces, pues teniendo este comportamiento clínico del dengue, surge en el 2009 la clasificación de la OMS, que es la que se utiliza actualmente, que es el dengue sin signos de alarma, que era lo que se mencionaba anteriormente, que pues debe estar presente el antecedente epidemiológico, la fiebre, y estos dos más algunos de los síntomas que aparecen aquí en la diapositiva. Fabiana, lo que pasa es que la mamá no le va a decir, doctora, es que el niño tiene mialgias y artralgias. No, la mamá lo trae porque tiene fiebre. ¿Qué más tiene, mi señora? Le duele la cabeza. ¿Y qué más tiene? Doctor, dice que le duelen las piernas. Ah, dice que le duelen las piernas, ¿ya? De pronto ha vomitado. Yo lo miro y veo que no está tan malito y digo, tiene dengue sin signos de alarma porque no tiene un dolor abdominal continuo, no ha tenido vómito persistente, no está somnoliento, tiene una diuresis normal. Entonces yo digo, tiene un dengue sin signos de alarma. Si es sin signos de alarma, lo mando para la casa. O los que tienen los signos de alarma, léanlos, Fabiana. Listo, doctor. Entonces, como signos de alarma del dengue está el sangrado de las mucosas, se define pues hemorragias que pues se describen como grandes, que es melenas, hematemesis, epistaxis, hematuria. También pues está el dolor abdominal persistente y el vómito, la hepatomegalia, mayor a 2 centímetros, que sea dolorosa, alteraciones en el estado de la conciencia, somnolencia e irritabilidad, el aumento de hematocrito, la trombocitopenia y pues ascitis y derrame pleural o edemas. Listo, un momentico. Daniela, no, Susana Riaño, Sí, señora. Susanita, si usted tiene un niño al que le sospecha dengue, te dice, uy, este niño tiene dengue, ¿qué examen le pide? Para diagnóstico, No, así en términos generales, ¿cuál le pide? pues por ejemplo, es que no sé cómo hacia dónde va más o menos dirigida la pregunta, pero pues está el cuadro hemático para ver las plaquetas. Susanita, muy bien, le pide un cuadro hemático. Eso es lo que quería que me contestara. Ok. Le pide un cuadro hemático. Si está en la primera etapa, le pide un cuadro hemático, puede que tenga un poquito de leucopenia.
Si sigue malo y está con signos de alarma, me repite el cuadro hemático. Si tiene las plaquetas por debajo de 100.000, lo tiene que dejar. Y si el hematocrito aumentó con respecto al otro, lo tiene que dejar porque tiene signos de alarma. Y todo niño con signos de alarma toca hospitalizarlo, todos los signos de alarma. Continúe, Fabiana. Entonces, dengue grave, en este caso, pues es ya cuando el paciente tiene una inestabilidad hemodinámica muy grande, la pérdida de volemia es muy severa, entonces ya está en shock, hay distrés respiratorio o puede haber una hemorragia severa o algún compromiso orgánico específico. Listo. Andrés Santoyo, Andrés Santoyo. Buenas tardes, señor. Muy bien, Andrés Santoyo. Dígame, dengue grave, ¿cómo es el cuadro clínico de un dengue grave? ¿Qué le encuentra usted al examen físico de un dengue grave? Pues tal vez hipotensión, frialdad en las extremidades, el paciente puede estar pues ya letárgico o comatoso. Muy bien, ¿qué más? No sé si tal vez de pronto ya debido al mismo compromiso ya va a estar con deterioro de la función cardiovascular, tal vez bradicárdico. Bueno, exacto, bueno, usted ya lo está poniendo muy bien. Entonces es un niño que está cianótico, que está mal perfundido. Yo le palpo, le presiono los dedos si se me demora mucho en llenamiento. Hipotensión arterial, porque en signos de alarma tienen esa hipotensión postural. Es un niño que se para y se cae. Este ya tiene hipotensión arterial. Entonces usted dice, tengo un dengue con signos, es un dengue grave, motivo por el cual con ese paciente requiere el dengue leve, sin signos de alarma, se va para la casa. El dengue grave lo hospitaliza y le pone líquidos, dependiendo, y el dengue grave requiere unidad de cuidado intensivo. Continúe, Fabianita. Listo, doctor. Entonces, acá vale la pena como detenerse un poco en las manifestaciones que suceden en la población pediátrica, porque los lactantes van a tener un mayor riesgo de letalidad, que se dice que es 4 veces mayor. Acá sucede que cuando un lactante tiene una primoinfección o un niño hasta los 5 años, los síntomas en general van a ser muy inespecíficos, como lo hemos mencionado, siempre en el marco de un dengue sin signos de alarma. Sin embargo, si llega a desarrollar una segunda infección, pues va a ser una enfermedad muchísimo más severa. En este cuadro podemos ver que la severidad de la enfermedad cuando es dengue hemorrágico o choque por dengue, pues va a ser muchísimo más severo en infantes, o bueno, en lactantes, luego en niños y luego en adultos. Acá hay algo que volvemos a mencionar, que es la amplificación de la infección dependiente de anticuerpos, que es lo que sucede en niños y adultos cuando han tenido ya una primera infección y pues esos anticuerpos tratan de defenderse contra una segunda, pero pues lo que van a hacer es amplificar esa respuesta. En los lactantes sucede que ellos tienen ese riesgo desde la primera infección, porque si son hijos de una mamá que es seropositiva para un serotipo de dengue, pues van a recibir la inmunoglobulina G por vía transplacentaria y esos anticuerpos van a ser neutralizantes únicamente hasta los 6 meses más o menos. Es decir, que entre los 6 meses de edad y el año de edad, pues van a tener un gran riesgo de presentar una infección severa, aunque sea su primera infección, debido a esos anticuerpos que tienen de su madre. Tenemos que otro riesgo en los lactantes es que su sistema inmune pues no va a estar muy maduro y la producción de citoquinas por parte de las células T pues va a ser baja y pues esta producción de citoquinas es de gran importancia en la respuesta inmune para llegar a la etapa de recuperación del dengue. Entonces este es otro de los riesgos que hacen que la letalidad y pues la gravedad del cuadro en los lactantes sea muchísimo peor. También tenemos que en los lactantes pueden presentarse con mayor frecuencia manifestaciones atípicas como lo son las convulsiones y la disfunción hepática, y ellos tienen una tendencia mayor a presentar un hematocrito más bajo y una trombocitopenia más severa, esto pues por la integridad de sus uniones vasculares que pues todavía no está muy íntegra. En cuanto al diagnóstico, pues... Hasta ahí, Fabianita, hasta ahí. Sí, señor. Mónica Andrea Marín, Mónica. Mónica, ¿me escucha? Camilo Pérez, Camilo Pérez. Camilo.
Catalina Rodríguez. Catalina. Catalina. No, no hay nadie. Álvaro Neira. Álvaro Neira. Álvaro. Señor profe, buenas tardes. Eso, muy buenas tardes, Álvaro. Muy buenas tardes. ¿Sí le está quedando claro cómo es lo del dengue? Sí, ahí más o menos estaba aprendiendo, profe. Bueno, muy bien. Usted tiene un niño con dengue. Ya listo. El primer examen que usted pide, ¿cuál es, Álvaro Neira? Cuadro hemático. Un cuadro hemático, ¿no? Para mirar cómo están las plaquetas. Muy bien. Usted dice, ahora lo quiero comprobar. ¿Usted es de semestre séptimo o octavo? Cuarto. Ah, bueno, de cuarto, no importa, tranquilo. Me gusta que esté acá, Álvaro. Me gusta que esté acá, tranquilo. Dígame, en sus conocimientos, en lo que usted sepa, ¿qué examen le pediría para comprobar que tiene un dengue? De pronto inmunoglobulinas, de pronto. Exacto, entonces le pide ese anticuerpos. Dice, yo necesito ver si tiene anticuerpos, inmunoglobulina M o inmunoglobulina G contra el virus del dengue. O le puede pedir un examen que es el mismo del coronavirus. ¿Qué le pide a un coronavirus para saber si tiene uno coronavirus? ¿Qué examen pide? La del PCR, pues. En la PCR, PCR. Es lo mismo. En los primeros días de la enfermedad yo le puedo pedir una PCR. Después le pido anticuerpos. El problema es que hacerle PCR no es fácil. Es más, tiene que estar en un hospital de cuarto nivel como en Bogotá, ¿ya? Entonces en un pueblo termina uno no pidiendo PCR, sino en últimas pidiendo anticuerpos, pero esos anticuerpos se los tienen, son positivos después del sexto. Listo. Entonces, a ver, Fabianita, continúa a ver, nos explica eso. Listo, entonces, pues los métodos de diagnóstico son de dos tipos principalmente, pueden ser los directos o los indirectos. Los directos, pues, son los que tienen que ver con el aislamiento del virus, la detección de su genoma o la detección del antígeno, que generalmente es el antígeno NS1, que corresponde a la proteína no estructural del virus. Y los métodos indirectos, que pues son los que más se utilizan en la actualidad, que es la serología por IgM e IgG. Entonces, las pruebas de referencia que tenemos para la confirmación, en primer lugar, el ELISA de IgM, también de IgG y de antígeno NS1, pero pues el que se encuentra acá en la guía integral, pues es el ELISA IgM. También está pues la PCR por transcriptasa reversa y el aislamiento del virus. Acá algo que pues quería compartir es que pues en ocasiones puede que no se tenga acceso a estas pruebas de referencia y tenga que confirmarse pues el diagnóstico de dengue. Entonces, hubo un estudio en el año 2010 de la revista Infectio que buscó comparar cómo se podía comprobar el diagnóstico acudiendo a las pruebas rápidas que son por inmunocromatografía. Nuevamente, la sensibilidad del diagnóstico clínico es muchísimo mayor que de las pruebas rápidas, pero que este por sí solo no puede confirmar o descartar el diagnóstico. Entonces, al hacer varias combinaciones de un diagnóstico en paralelo, de diagnóstico clínico y de prueba rápida de IgG y diagnóstico en serie de diagnóstico clínico positivo de IgM, ellos notaron que la especificidad subió considerablemente, llegando a un 98%, dando un LR positivo muchísimo mayor a 10, de 24.4, que lo que nos indica es que era útil para confirmar la infección. Entonces, esto también sucedía con el diagnóstico clínico positivo y también la prueba rápida de NS1 e IgM. Entonces, también hacían la precisión de que debido a la sensibilidad que tienen pues estas dos formas de diagnóstico, el hecho de que salga negativa la prueba rápida no lo descarta. Entonces, pues la conclusión del estudio fue que el hecho de hacer primero un diagnóstico clínico que se considere positivo seguido de una prueba rápida de IgM, si resulta positivo, pues puede permitir confirmar la infección. También nos mencionaban que la sensibilidad del diagnóstico clínico puede disminuir debido a la presentación de otras enfermedades que pueden tener manifestaciones similares a las que tiene el dengue, por ejemplo, como lo es el chikungunya y el Zika. Entonces decían que acá es importante acudir a los paraclínicos como lo es el hemograma
Entonces, si aparece trombocitopenia o leucopenia, va a ser algo que nos va a ir orientando más a un diagnóstico de dengue. En cuanto a lo que vamos a hacer con el paciente que hemos identificado que tiene dengue, pues es un poco lo que ya estaba mencionando el doctor hace unos minutos, y es que si el paciente tiene un dengue sin signos de alarma y no forma parte de ningún grupo de riesgo, el tratamiento va a ser ambulatorio, va a tener una valoración cada 48 horas, si aparecen signos de alarma o no. Se va a recomendar reposo en cama, hidratación, no solamente con agua, porque esto no va a suplir la pérdida de electrolitos, se va a recomendar como consumo de sopas, jugos, leche, entre otros. También se va a sugerir pues, un manejo sintomático con acetaminofén, que en niños la dosis indicada es pues, de 10 a 15 miligramos por kilogramo. Están contraindicados los AINES y también la aspirina por los posibles efectos adversos que pudiera tener para la fiebre. En caso tal de que el paciente forme parte de un grupo de riesgo, definiendo de riesgo niños o un adulto mayor de 65 años, una mujer embarazada o una persona con alguna comorbilidad, por ejemplo, asma, enfermedad cardiovascular, enfermedad autoinmune, enfermedad hematológica, entre otros. Entonces, en este caso, hospitalización, cuando tenemos el dengue con signos de alarma, como sabemos que estos signos de alarma están muy relacionados con lo que es la extravasación de líquidos, pues el tratamiento va a ser soporte con cristaloides, sobre todo lo que es lactato de Ringer vía intravenosa. La dosis se dice que en población pediátrica es de 10 mililitros por kilogramo cada hora. Se dice que en lactantes no se utiliza el lactato de Ringer, sino cloruro de sodio a 0.45%. El monitoreo del estado hemodinámico debe ser permanente para evitar que el paciente pues, entre en choque, y también se hace seguimiento con hematocrito para ver qué tan ha sido el tratamiento de soporte con líquidos. Perdón un momentico, perdón. Sí, Entre sus compañeros, ahorita hay alguno que estén rotando por pediatría, que empezó a rotar por pediatría. Pregunto yo. ¿Quién es? ¿Quién? Steve. Laura Vanessa Pinzón. Laura Vanessa, ¿usted empezó a rotar por pediatría? Sí, señor. Bueno, muy bien, Laura Vanessa, muy bien. Es tan amable y me dicta la fórmula médica, hágame el favor. ¿Cuál es la primera orden si tiene signos de alarma? ¿Cuál es? Solicitar cuadro hemáticos. Pero primera orden, ¿cuál es? ¿Lo va a mandar para la casa o lo va a dejar hospitalizado? Hospitalizar. Entonces, primera orden, hospitalizar. Segunda orden, si tiene signos de alarma, ¿cuál es? Pues colocar líquidos. ¿Cuál es? ¿Cuál? Díctemelo. Pues Sí, hay lactato de Ringer. Entonces ponga ahí lactato de Ringer, Pesa 20 kilos. ¿Cuánto le va a mandar? Sería 200 mililitros por Entonces hora. le tiene lactato Ringer pasar 200 centímetros en una hora. Y usted vuelve y lo mira. Tercera orden, ¿cuál es? Se dice que tiene que ser en los primeros 5 días a partir del desarrollo de los síntomas. En el paciente que está en cuidado intensivo, pues se indican los paraclínicos similar al que está en hospitalización, pero pues es muchísimo más estricto. También se recomiendan los gases arteriales para verificar la perfusión del organismo, electrolitos, radiografía de tórax en caso de que exista algún derrame pleural, ecografía abdominal por si existe ascitis o algún compromiso del tracto gastrointestinal, electrocardiograma y verificar la función renal pues, por la sobrecarga de líquidos que se está teniendo en esta etapa. Muy bien, eso. Y bueno, pues tenemos el paciente que está hospitalizado, debemos saber cuándo ya pues, el paciente puede salir de esa hospitalización. Se tienen que cumplir estos 4 criterios todos. El primero es la ausencia de fiebre de 24 a 48 horas, ya sabemos cuál es la razón, que exista una mejoría clínica, que haya una tendencia al aumento del recuento plaquetario y que el hematocrito esté estable incluso sin tener el soporte de líquidos endovenosos. Devuelva ahí, déjela ahí. Steve Gómez.
Jason. Como ya mencionaron los compañeros, pues están esas medidas de prevención que son pues a nivel de la población, y se ha tratado de proponer alguna vacuna que pueda como contrarrestar esta gravedad de la infección por el virus del dengue. Sin embargo, ha habido una gran polémica porque pues la primera vacuna que fue aprobada fue la vacuna CGT-TDB, que pues su nombre comercial es Dengvaxia del laboratorio Sanofi, y se aprobó entre el año 2015 en países endémicos. Sin embargo, cuando comenzó su aplicación, comenzaron a notar que la tasa de hospitalización por dengue grave aumentó en aquellas personas que habían recibido la vacuna, pero eran seronegativas, es decir, nunca habían estado expuestas a ningún serotipo del virus. Entonces, ¿acaso se comenzó a hablar de un mecanismo de sensibilización que es similar al que veíamos anteriormente de la amplificación de la infección mediada por anticuerpos, pero acá pues dada por la vacuna? Entonces, en principio se creía que pues, el problema principal de la vacuna era que fuera tetravalente. Esta vacuna de Dengvaxia pues, es una vacuna tetravalente, es viva atenuada y se basa en el esqueleto de la vacuna para la fiebre amarilla, que como sabemos pues, está emparentado con el virus del dengue. Sin embargo, pues se dieron cuenta que pues, este no es el único problema, puesto que si la persona es seronegativa y recibe la vacuna, cuando se exponga al virus va a tener muchísimo mayor riesgo de presentar un cuadro grave. El caso de polémica se presentó sobre todo en Filipinas, porque pues allí comenzaron a aplicar la vacuna de manera muy libre y pues comenzaron a presentarse estos casos. Esto hizo que pues la credibilidad de la vacuna se perdiera demasiado y al final dejara de aplicarse. Actualmente se sugiere el uso de esta vacuna únicamente en aquellas personas que ya hayan tenido una primoinfección por dengue. Hay otra vacuna que de hecho hace 3 semanas más o menos está tratando de ser aprobada pues, para uso en la población general, que es la TAC-003, cuyo nombre comercial es Dengvax, del laboratorio Takeda. Esta vacuna también es tetravalente, es una vacuna viva atenuada que se basa en el serotipo 2 del dengue, añadiendo las proteínas E y pre-M de cada serotipo del dengue. Lo que sucede con esta es que pues, todavía los estudios no han revelado qué tan segura es en cuanto a este proceso de sensibilización por anticuerpos. Entonces, la cuestión de las vacunas ha supuesto un problema debido a que, por ejemplo, además con la vacuna de Dengvaxia, lo que sucedió es que según los ensayos clínicos, se evidenció que la prevención de hospitalización por dengue grave, la eficacia de la vacuna, fue muchísimo mayor en los niños de 9 a 16 años que en los niños que estaban entre 2 y 8 años. De manera que la recomendación al final para las personas entre 9 y 45 años, es decir, como que no se cubrían a los niños menores de esta edad que pues suelen sufrir dengue grave y sus complicaciones. Aunque según algunas fuentes dicen que más que de los niños, pues lo que preocupa con esta vacuna es que la persona sea seronegativa, caso en el que pues va a presentar potencialmente una infección grave. En el caso de la vacuna del laboratorio Takeda, pues el problema es sobre todo la falta de evidencia, porque pues no se sabe a ciencia cierta qué tan segura es, y pues de las dos el problema es la sensibilización, porque pues finalmente podría aplicarse Dengvaxia únicamente en personas que hayan tenido contacto con por lo menos un serotipo del virus. Hay una vacuna que no se encuentra mucha información sobre ella, está apenas como en estudios de fase 2, que está siendo estudiada en laboratorios estadounidenses y es basada en la proteína no estructural NS1. Los científicos han identificado que esta proteína NS1 tiene un rol muy importante en esa sensibilización por anticuerpos, porque genera un tipo de toxicidad endotelial, que es lo que va a generar pues todos los signos de alarma y el dengue grave que ya vimos. Entonces esto pues plantea como una esperanza en cuanto a la posibilidad de una vacuna del dengue que cubra tanto a personas seronegativas como a personas seropositivas. Sin embargo, pues todavía es muy temprano para hablar sobre una vacuna totalmente eficaz y segura para el dengue. Entonces, Fabiana, un momentico, Fabiana. El médico de la Universidad Nacional es un motivador de la leche materna. Somos impulsores de la leche materna y defensores a muerte de las vacunas. Para dengue existe la vacuna,
pero son vacunas que ahorita no están totalmente perfectas, digámoslo así. Necesitan más estudios, hay unas vacunas en fase 3. Entonces, esas vacunas cada vez están siendo mejores y una vez haya mejor eficacia y menos efectos colaterales, es una vacuna que hay que implementarla en el país, especialmente en zonas donde hay alto riesgo de dengue. Pues el hecho de que haya un momento esta vacuna que ha tenido sus controversias, no quiere decir que uno esté en contra de las vacunas. No, señor, que hay que esperar días más mientras se perfecciona esta vacuna. Y yo creo que en poco tiempo, así a raíz de lo del coronavirus, en poco tiempo se va a perfeccionar la vacuna de dengue y ojalá llegue pronto a nuestro país para evitar las muertes que se suceden por el dengue. Conclusiones, Fabianita. Sí, señor. Entonces, pues como para recapitular lo que hemos visto sobre el dengue, en primer lugar, pues sobre lo que vimos de la epidemiología, vemos cómo pues el virus se comporta de manera muy diversa, a veces hay más casos, hay veces menos casos, puede presentarse más casos a veces en Tolima o en Huila o en Meta, pero la cuestión es que siempre va a haber un reporte constante de casos y eventualmente, o seguramente con mucha frecuencia, según donde nos ubiquemos, vamos a encontrarnos con casos de dengue y en nuestras manos está reconocer si ese dengue tiene o no tiene signos de alarma, si está en dengue grave, para poder abordarlo de forma temprana y oportuna para evitar los efectos adversos que pues tiene esta infección. En cuanto a la clínica, pues vemos que el cuadro clínico puede ser inespecífico cuando está en su etapa febril, que a veces puede que se confunda con otras enfermedades, pero lo más importante es vigilar la aparición de los signos de alarma que nos indiquen que pues esa infección está progresando más de lo que el organismo podría tolerar por sí solo y pues ese paciente va a requerir apoyo. También pues recordar que en cuanto al diagnóstico podemos confirmar el diagnóstico principalmente por ELISA de IgM, sin embargo la parte de los hallazgos clínicos y paraclínicos con el hemograma completo van a ser de gran relevancia para orientar el diagnóstico y también el abordaje del paciente. Ese abordaje del paciente pues, va a estar establecido según la severidad de las manifestaciones. Si es un dengue sin signos de alarma, el tratamiento será ambulatorio. Si es un dengue con signos de alarma o se trata de una persona en un grupo de riesgo, pues va a ser un tratamiento intrahospitalario, y si es una persona que ya está en dengue grave, en choque o con una hemorragia severa, pues va a ser un tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. El tratamiento pues no es específico para el virus, es sobre todo con soporte con líquidos. Y pues por último, en cuanto a la prevención, pues existen estas medidas que mencionaban los compañeros de la población de evitar el agua estancada, las basuras, y hasta el momento, aunque se han tratado de proponer vacunas contra el dengue, el perfil de seguridad sigue siendo muy incierto. Todavía no es como muy prudente recomendar el uso de estas vacunas a nivel de toda la población, porque puede resultar siendo peor como esta estrategia y causar más casos de dengue grave que los que causarían en una persona que nunca hubiera tenido la infección. Entonces, esos eran los mensajes que quería compartir el día de hoy. Fabiana, estuvo muy buena su presentación, me gustó mucho la presentación, corta, sustanciosa y al grano. Muy bien, Fabiana, la espero el próximo semestre y así, si usted sigue así, va a ser una excelente médica. Muchas gracias. Voy a preguntarle aquí a Camilo